El Señor les bendiga. Bienvenidos sean a Crosspoint Español, donde por los últimos 10 años hemos estado apuntando nuestras comunidades hacia Jesús. Reciba una bienvenida especial si nos visita por primera o segunda vez. Y gracias a todos por traer la iglesia a este salón. Bueno, esta mañana estamos en la segunda semana de nuestra serie de verano #bendecidos, se llama así, porque cuando nosotros buscamos la etiqueta #bendecido en nuestros medios sociales, pues vamos a encontrar que cuando nuestra sociedad define lo que es ser bendecido, pues se le hace imposible ver más allá de lo material, ver más allá de lo sensual. Las bendiciones de este mundo, pues a menudo tienen que ver con dinero o con posesiones. Pero eso no es todo. Algo más que está enseñando nuestra sociedad hoy en día es que para uno considerarse bendecido, para uno poder decir que está experimentando el florecimiento humano, entonces hay que darle rienda suelta a todos nuestros deseos. Eso es lo que el mundo nos enseña. Perdón. Me siento mucho mejor, pero lo que me queda es la tos de lo último. Así que tengan paciencia conmigo. Eh, el mundo nos enseña a que si queremos ser felices tenemos que dar rienda suelta a nuestros deseos, aunque hieras a otras personas, aunque ya estés casado o casada, aunque este mundo nos dice, especialmente este mes de junio, que para ser verdaderamente feliz tienes que ser sincero contigo mismo y seguir tu corazón, aunque eso te lleve a destruir tu familia. Pero si hay alguien que está verdaderamente calificado para declarar lo que es ser verdaderamente bendecido, si hay alguien que tiene autoridad para instruirnos sobre lo que es mejor para la humanidad, mire, ¿quién mejor que Jesús? El Creador, el que nos creó, el que nos conoce. En el Evangelio según Mateo, capítulo 5, a través de su sermón conocido como el Sermón del Monte, Jesús nos da una visión de una comunidad que es luz en medio de un mundo oscuro, una comunidad que está separada del mundo, pero también es una comunidad que invita al mundo a unirse al reino de Dios para que puedan experimentar lo que es la vida verdaderamente bendecida. Bueno, como dice el título de esta serie, este reino al cual Jesús nos invita es un reino que a la mente humana natural le parece contraintuitiva. Porque cuando nosotros nos apartamos de los caminos del Señor, mire, es triste admitirlo, pero es la verdad. Cuando nos apartamos de los caminos del Señor, nosotros abandonamos nuestra humanidad y comenzamos a comportarnos más y más como una manada de bestias. Donde solo el más fuerte y el que tiene más maña es el que sobrevive. Empezamos a tratarnos como bestias unos a otros. Y muchos de nosotros hemos llegado a los caminos del Señor con esa filosofía de vida todavía arraigada a nuestros corazones. Pero a través del Sermón del Monte y particularmente la primera sección que estamos cubriendo, la sección de las bienaventuranzas, Jesús nos rompe la computadora. Y entonces nos presenta lo que a nosotros nos va a parecer un reino al revés. Porque es un reino donde somos fuertes cuando admitimos nuestras debilidades. Es un reino donde nosotros obtenemos vida eterna cuando dejamos de estar tan arraigados a esta vida. Bueno, el domingo pasado Jesús nos enseñó que la primera característica de una persona bendecida es que es pobre en espíritu. O sea que la persona que se da cuenta que no tiene nada que ofrecer a Dios, a esa persona le pertenece el reino de los cielos. Pues esta mañana vamos a continuar con la segunda bienaventuranza que se encuentra en Mateo 5:4. Bienaventurados, felices, #bendecidos, los que lloran. Bueno, antes de leer este corto texto, quiero aclarar algo en cuanto a las bienaventuranzas y me voy a poner demasiado filosófico y demasiado teológico demasiado temprano. Así que
despierte. Porque, mire, el problema con las bienaventuranzas es que esta sección del Sermón del Monte la conoce medio mundo. Tanta gente la conoce, es tan familiar que cuando nosotros oímos las bienaventuranzas estamos corriendo el riesgo de oírlas en piloto automático. ¿Qué sucede cuando nosotros oímos algo en piloto automático? No interactuamos con la información. Cuando oímos en piloto automático empezamos a pensar cosas tales como, pues, bienaventurados los pobres en espíritu. Pues, no va a estar fácil porque yo soy orgulloso, está bien, pero bueno, si me aplico yo creo que lo puedo lograr. Empezamos a pensar cosas así. Cuando nosotros creemos que las cualidades de las bienaventuranzas están a nuestro alcance. Si usted cree que ese tipo de vida es algo a lo cual usted puede aspirar, que está a su alcance, usted se está engañando. Yo espero que se dé cuenta de eso. Mire, lo bueno de ver el Sermón del Monte entero, todo el capítulo 5 y 6 creo que también, es que nos damos cuenta que la vida verdaderamente bendecida es imposible si nosotros no estamos en unión con Cristo. Es imposible. No, nosotros, mira, si tú te crees que Dios te va a evaluar con una curva, si tú te crees que Dios opera con la moralidad relativa, con la justicia relativa, de que bueno, yo sé que yo no soy perfecto, pero por lo menos yo no estoy tan mal como este otro que está en candela. Si ese es tu pensamiento y tú crees que Dios te va a considerar de esa manera, yo no sé qué tú vas a hacer cuando llegues al punto en que Jesús dice en Mateo 5:20, Él dice, si tu justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarás en el reino de los cielos. ¿Usted se da cuenta del problema en el cual eso lo mete usted? Si tu justicia no es mayor que la de los fariseos, no entras al reino. ¿Usted sabe lo que es un fariseo? Los fariseos eran la élite espiritual de Israel. Personas educadas, personas que se memorizaban el Torah. ¿Cuánto del Torah te has aprendido de memoria? No me respondas. Pero Jesús dice que nuestra justicia tiene que ser mayor a la de ellos. O sea que tenemos que obedecer al pie de la letra, pero también nuestros motivos tienen que ser puros. El problema de los fariseos es que por fuera obedecían al pie de la letra, pero Jesús les dijo que eran como sepulcros blanqueados, limpiecitos por afuera, muertos por dentro. Jesús dice, si tú quieres agradar a Dios a través de tus esfuerzos, tienes que ser perfecto por dentro y por fuera. ¿Cómo te está yendo en eso? ¿Cómo te va? ¿Te anima? La expectativa de Jesús en Mateo 5:48 es que ustedes sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. ¿Cómo te está yendo en cuanto a eso? Hasta que nosotros nos demos cuenta de la santidad de Dios y de las expectativas que Él tiene, no nos vamos a dar cuenta de que estamos en bancarrota espiritual. No vamos a tener pobreza de espíritu. Por esa razón, uno de los comentarios que yo estoy utilizando hace la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos experimentar el verdadero florecimiento humano? ¿Qué es la felicidad, la bienaventuranza, el shalom y cómo se obtiene y se mantiene? El verdadero florecimiento humano solo se alcanza mediante la comunión con Dios Padre a través de su Hijo revelado Jesús, a medida que recibimos el poder del Espíritu Santo. Lo siento, no hay de otra. Pero mi esperanza es que a todos nosotros aquí, desde el mayor hasta el menor, que
que, como les dije, que la perfección de Dios y la santidad de Dios nos lleve a bancarrota espiritual, a la pobreza de espíritu y al verdadero arrepentimiento. Así que vamos a leer juntos. Les dije que era un texto súper breve, Mateo 5:4. Yo estoy leyendo de la Nueva Biblia de las Américas y dice sencillamente así: bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Palabra de Dios para nosotros. Padre que estás en los cielos, te necesitamos porque en esta mañana nosotros confesamos que hay una desconexión. Hay una desconexión entre la realidad del perdón tan grande que hemos recibido, Señor, y la falta de convicción por el pecado que queda en nosotros. Yo confieso, Señor, que hay una falta de convicción en mi corazón por el pecado que queda en mí. Señor, yo no he tomado mi pecado con la seriedad que se merece. Esta iglesia no ha tomado su pecado con la seriedad que se merece. Y por eso nos presentamos ante ti, Señor, con humildad de corazón. Espíritu Santo, concédenos un pesar santo. Concédenos una tristeza santa. Un pesar santo por nuestro pecado, Señor. Un pesar que nos lleve a arrepentirnos pronto, a no esperar. Pero, Señor, que ese pesar sea un arrepentimiento que no termine agobiándonos por remordimientos vanos, Señor. Que sea la verdadera tristeza que nos lleva al arrepentimiento. Señor, también enséñanos, Padre, que tu gracia es gratuita, pero tu gracia no adormece la conciencia. Ayúdanos a darnos cuenta de eso, Señor. Tu gracia es gratuita, pero no adormece nuestra conciencia. Esa gracia, Señor, pedimos que esa gracia nos haga más sensibles para arrepentirnos. Un arrepentimiento sin culpa y sin vergüenza, porque Jesús llevó todo nuestro oprobio en la cruz. En su nombre pedimos estas cosas. Amén. Yo espero que la mayoría de ustedes sepan ya bastante sobre los horrores del Holocausto en la Segunda Guerra Mundial. La manera en que el régimen de Hitler implementó un genocidio de la población judía europea y terminó asesinando a unos 6 millones de ellos. A mí me preocupa mucho que todavía quedan personas que niegan que esa tragedia tomó lugar. Pues una vez Alemania pierde la guerra, gracias a Dios, muchos oficiales del régimen trataron de escapar de la justicia cambiando de identidad. Muchos hasta se buscaron una vida nueva en Sudamérica, hasta español aprendieron. Y pues, de hecho, entre los que se escaparon a Argentina, se encontraba un alto oficial responsable por implementar el genocidio judío de nombre Adolf Eichmann. Unos 15 años después que la guerra terminó, el Estado de Israel, no estoy expresando apoyo ni repudio, así que no me metan en eso. Les dejo saber lo que hizo el Estado de Israel. El Estado de Israel coordinó un operativo en el cual unos agentes secretos viajan a Argentina, capturan a Eichmann en suelo extranjero. Se imagina todo el embrollo político ahí. Capturan a Eichmann en suelo extranjero, lo endrogan para poderlo transportar sin despertar sospecha. Al final lo extraditan a Israel para encarar el juicio merecido por sus crímenes. Ustedes pueden ver todo eso en la película que se llama Operation Finale. Creo que está en Netflix. Ajá. Bueno, esos juicios se conocieron como los juicios de Nuremberg. Pues ahí Eichmann fue hallado culpable y fue ejecutado como merecía. Por si quería saber mi punto de vista en cuanto a eso. Pero lo más que yo quiero que ustedes noten es que
a pesar de tratar de escaparse de su responsabilidad, porque él decía que él nada más estaba cumpliendo órdenes. Años después se revela que Eichmann nunca mostró ningún tipo de remordimiento por sus acciones. Nunca. De hecho, lo único que Eichmann lamentó de sus acciones fue que él no terminó el trabajo. Reportan que Eichmann dijo a sus confidentes, no hicimos nuestro trabajo correctamente. Pues yo a veces me pregunto si nuestra sociedad nos está enseñando a tener ese tipo de actitud. Si nuestra sociedad nos está empezando a enseñar que esa actitud de yo no conceder derrota hasta lo último, no me arrepiento de nada. Como le dicen en inglés, no regrets. Yo me pregunto si estamos perdiendo la capacidad de experimentar el remordimiento cuando es apropiado. Yo me doy cuenta de que uno está arrastrando una culpa que no nos pertenece. Pues no, eso no es bueno, eso es malo para el alma. Pero creo que hemos dejado que el péndulo llegue al otro extremo. Y de manera que muchas personas que deberían sentir vergüenza, más bien tienen una actitud triunfalista y dicen con mucho orgullo, yo no lamento nada, yo no me arrepiento de nada. Yo se los dije, cuando nosotros nos alejamos de los caminos del Señor, perdemos nuestra humanidad y empezamos a comportarnos como bestias de manada. En contraste, Jesús nos enseña hoy que en su reino contraintuitivo, nosotros somos bendecidos cuando reconocemos nuestro estado pecaminoso, tal y como es. Y lamentamos tanto la presencia de ese estado pecaminoso como las consecuencias de ese pecado. Las dos cosas. Ahora bien, es importante que sepamos que el tipo de lamento, gracias. Gracias por apiadarse de mi alma. Es importante que sepan que el tipo de lamento que nos va a traer bendición, ¿qué tipo de lamento nos va a traer bendición? Es un tipo de lamento en específico. No todos los lamentos son iguales. En 2 Corintios 7, Pablo le dice a la iglesia en Corinto que la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Por esa razón, lo primero que yo quiero es que sepamos distinguir entre la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios y la tristeza del mundo que produce muerte. Vamos a distinguir entre esas dos tristezas. ¿Están conmigo? Estoy poniendo un poquito filosófico y ahí es que uno empieza a sentir que estamos a mitad de mañana y hace hambre y empiezan a ver dos de yo aquí, uno al lado de otro. Dos de mí, dos de yo. Rayo. ¿Quién los manda a estar oyendo un predicador puertorriqueño? Ustedes se lo buscaron. Vamos a distinguir entre la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios y la tristeza del mundo que produce muerte. Si se fijan en la idea central que tenemos en pantalla, van a notar que cuando nosotros admitimos que somos pecadores, no solo vamos a lamentar las consecuencias del pecado, ¿verdad? Porque hay gente que se arrepiente cuando los agarran. Hay gente que muestra culpa pues cuando los agarraron y no hay más remedio que arrepentirse. No solo lamentamos las consecuencias del pecado, lamentamos la mera presencia de ese pecado, ¿verdad? ¿Usted sabe por qué? Porque ese lamento no está centrado en nosotros. Ese es un lamento que está centrado en Dios. Ese lamento se da cuenta de que todo pecado, sea público, sea privado, tenga víctima o no tenga víctima, todo pecado, en primer lugar, es una ofensa en contra de un Dios que es perfecto,
un Dios que es santo, un Dios que es generoso, un Dios que nos ha dado todo lo que necesitamos. Todo pecado, como dice David en el Salmo 51, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. David había pecado en contra de un montón de gente. Pero cuando él se arrepiente de su adulterio y asesinato, él dice, contra ti solo he pecado. El lamento que trae bendición está centrado en Dios. Pero cuando nuestro lamento está centrado en nosotros mismos, pues entonces tiene características diferentes. La tristeza del mundo, número uno, nos convierte en personas agriadas. Nos hace personas a las cuales nadie se quiere acercar. En mi opinión, eso es completamente inconsistente con una persona que ha recibido salvación por gracia. Y mire, yo no soy una persona que ando con una sonrisa todo el tiempo. Pero yo tengo memorias en mi niñez de líderes cristianos que a mí me intimidaban porque eran completamente inaccesibles. Yo no sé si usted tiene esas memorias también. La tristeza del mundo nos convierte en personas agriadas a las cuales nadie se quiere acercar. La tristeza del mundo acusa a Dios de ser malo o de ser injusto. La tristeza del mundo no tiene esperanza. Esto malo me pasó y olvídate ya de todo. Olvídate. La tristeza del mundo sucede porque hay algo o hay alguien en nuestras vidas que nosotros amamos más que a Dios. Y mira, te lo digo yo soy artístico más o menos. Yo tengo una personalidad melancólica. Pregúntenle a Carmen. Si, te lo digo yo, si tú encuentras que tienes una tristeza que afecta tu funcionamiento y afecta tu contribución a la comunidad, mira, pídele a Dios que te muestre lo que es. Pídele a Dios que te muestre si es que necesitas algún tipo de ayuda. Se vale. Se vale. Aquí no te vamos a avergonzar por eso. O pídele a Dios sí que te muestre si es que el enemigo te quiere aprisionar a través de la tristeza del mundo que produce muerte. Pídele a Dios que te dé ese discernimiento. Dios responde esas oraciones. No desperdicies tu esfuerzo en la tristeza de este mundo. Vamos a buscar la bendición que hay en el tipo de lamento que está centrado en Dios. Así que, ¿cómo sabemos, Pastor Miguel, que nuestro lamento en verdad es la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios? Gracias por preguntar. Porque número uno, los cristianos lloramos la realidad de que el pecado permanece en el mundo. Lloramos esa realidad, la lamentamos. Eso caracteriza al cristiano. A nosotros se nos olvida esa realidad pues porque estamos tan rodeados de la gracia de Dios por todos lados y se nos olvida la realidad de este mundo. Mire, gracias Señor por eso. Dios reprime el mal para que nosotros no seamos tan malos como podemos ser. No todo el mundo es Eichmann, no todo el mundo es Hitler, no todo el mundo es Castro, no todo el mundo es Stalin. Pero cuando Calvino habla sobre el concepto de la depravación total en el ser humano, eso quiere decir que todas las facetas de nuestra humanidad, todas, aún nuestras buenas obras, están contaminadas por motivos corruptos. Pues como consecuencia, el pecado se convierte no solo en una experiencia individual, sino en una culpa corporativa que todos compartimos. Pero una de las evidencias de que Dios nos ha dado vida espiritual es que, bueno, quizás antes no te importaba no te importaba participar en el pecado colectivo. Pero ahora sí te das cuenta. Y es más, llevas la vergüenza ajena de una cultura que
por ejemplo, dedica un mes entero a celebrar el orgullo de su rebelión en contra de su creador. Llevamos esa vergüenza ajena. David miraba a su alrededor y él se lamentaba en el Salmo 119. Él decía, ríos de lágrimas vierten mis ojos, porque ellos no guardan tu ley. Entonces, cuando nosotros lamentamos nuestro pecado colectivo en contra del Señor y nos damos cuenta que el mundo que nos rodea ha ofendido a Dios, entonces es que podemos lamentar las consecuencias del pecado con sinceridad. Primero nos lamentamos por lo que vemos y entonces lamentamos las consecuencias, como Jeremías. En Jeremías 3 él dice, mi alma sollozará en secreto por tal orgullo. Mis ojos llorarán amargamente y se llenarán de lágrimas porque ha sido hecho cautivo el rebaño del Señor. Pues Jeremías está lamentando pues por el castigo de la cautividad que Israel había mandado a pedir a través de los siglos. Pero también él reconoce que habían llegado a ese punto a través de la arrogancia de toda la nación. Hay cierta culpa colectiva. Pues el mismo Jesús, imagínense a Jesús, un hombre perfecto, completamente libre de pecado, teniendo que pasar 33 años en esta tierra rodeada de gente como yo y como usted. Él derrama lágrimas sobre la ciudad de Jerusalén y dice en Mateo 23, Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? Algo bien importante, porque, perdón, es bien fácil pasar la línea al orgullo espiritual cuando estamos lamentando el pecado de la sociedad, cuando estamos lamentando el pecado de toda la cultura. Es bien fácil uno pasar a una actitud de superioridad y de orgullo espiritual. A eso no es que me refiero. Lamentar nuestro pecado colectivamente no es mirar a la sociedad por encima de nuestro hombro como si nosotros fuéramos moralmente superiores a ella. Lamentar nuestro pecado es reconocer que fuera de la misericordia de Dios nosotros estaríamos arrastrados por esa misma corriente. Usted estaría ahí, no se engañe, no me mire con la cara religioso. Usted estaría ahí, yo estaría ahí primero que usted. O sea que lamentar el pecado que nos rodea, eso no es ira, eso no es irritación, esto es luto de corazón, es tristeza cuando usted ve que tantas personas que nosotros amamos están de camino a pasar una eternidad bajo la ira justificada de Dios. ¿Lamentas el pecado del mundo que te rodea? Hazte la pregunta. Que Dios nos conceda esa santa lamentación. Ahora, nosotros no vamos a poder lamentar el pecado que nos rodea si primero no lamentamos el pecado que permanece en nosotros. Esta sección del sermón es clara. Si nosotros tomamos en serio lo que la Biblia enseña sobre la naturaleza humana, si lo tomamos en serio, nos vamos a dar cuenta de que nosotros hemos ofendido a Dios no solo de manera colectiva, sino de manera individual. Usted tiene su propia culpa, felicidades. El libro de los Salmos lo afirma con claridad. El Salmo 14 dice, todos se han corrompido. Todos lo incluye usted. Han cometido hechos abominables, no hay quien haga el bien. El Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguien que entienda, alguien que busque a Dios. Pero todos se han desviado. A unas se han corrompido. No hay quien haga el bien. No hay ni siquiera uno. Yo espero que usted no haya llegado aquí esperando un tipo de afirmación positiva.
No, no. Eh, El Señor sana nuestros corazones, pero primero los rompe. Y hay que saber que esto no es hipérbole. Fuera de la misericordia de Dios, una vez más, esta sería la realidad de todos nosotros. El Salmo 24 también nos pregunta, nos hace una pregunta. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? ¿Quién? El limpio de manos, strike one. Puro de corazón, strike two. El que no ha elevado su alma a cosas vanas. Te ponchaste y te dieron otro, ni jurado con engaño. La única persona que se poncha con 4 strikes, Miguel Medina. Hazte la pregunta, ¿alguna vez has desobedecido a Dios? ¿Alguna vez has tenido un deseo pecaminoso? No que lo hayas hecho, que lo hayas deseado. ¿Alguna vez has amado algo o alguien por encima de Dios? ¿Alguna vez has mentido? Lo justo sería que Dios nos negara acceso a la bendición de Dios. Eso sería lo justo. Así que si usted ha recibido bendición de Dios, sepa que esa bendición vino a un precio alto. El precio del sufrimiento y la muerte del único ser humano que no pecó, Jesús, el Hijo de Dios. Esa es la razón por la cual usted recibe bendición sin merecerla. Así que nosotros no solo lamentamos nuestros pecados antes de nuestra conversión, también confesamos y lamentamos nuestros pecados desde nuestra conversión. Una vez más, muchas veces nosotros adquirimos una creencia errónea de que la muerte de Jesús cubre nuestros pecados hasta el momento de conversión y que de mi conversión en adelante está todo en mis hombros. Así que vamos a ver cómo te va la cosa. La muerte de Jesús y el perdón completo de tus pecados cubre tus pecados antes de tu conversión y tus pecados desde tu conversión hasta el momento de tu glorificación. Pecados pasados, presentes y futuros. Pero hay que saber que la presencia del pecado en nosotros es real. No te engañes. Primera de Juan 1 nos dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Así que, déjame preguntarte, ¿quiénes están en Cristo número 1? Ok, como 10 de ustedes. El número está subiendo cada domingo. Si estás en Cristo, eso quiere decir que el Espíritu Santo vive en ti. ¡Wow! ¡Qué privilegio!, ¿verdad? Si el Espíritu Santo mora en ti, ¿te estás aprovechando? ¿Cómo te puedes aprovechar? Mira, reconoce tus pecados. El que no tiene el Espíritu Santo no tiene la más mínima idea. Si el Espíritu Santo mora en tu corazón, aprovéchate, reconoce tus pecados de superficie y pídele a Dios que te dé la sabiduría para reconocer también los pecados que están en la profundidad de tu corazón. Dios nos ayuda en eso. Él responde a esa oración. Jesús nos asegura que su bendición está reservada para los que lamentan el pecado. Tanto el pecado del mundo como nuestro pecado propio. ¿Sabe por qué? Porque Dios consuela a los que se lamentan. Dios consuela a los que se lamentan. Y el consuelo que recibimos de parte de Dios es un consuelo completo y es un consuelo instantáneo. Usted no tiene que esperar a morirse para recibir el consuelo del Señor cuando usted lamenta el pecado. El Señor le consuela instantáneamente porque este es el consuelo de que hemos recibido perdón absoluto por todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Imagínese, yo me doy cuenta de mis pecados, los lamento delante del Señor y el Señor me dice, muy bien, yo te perdono hasta el fin de tu vida. Hasta el fin de tu vida. Tú no vas a perder mi amor.
Sigue viniendo donde mí, confiesa tus pecados, arrepiéntete. La vida del cristiano es una vida de arrepentimiento. El consuelo que nosotros recibimos es el consuelo. ¿Cuál es el otro nombre que tiene el Espíritu Santo? El Consolador. Esa es la función del Espíritu Santo. Cuando toma residencia en nuestros corazones. La presencia de ese Espíritu Santo también nos consuela, porque la presencia del Espíritu Santo resulta en una vida transformada. Resulta en una vida que ya no está bajo la esclavitud del pecado. Pero esa gracia que Dios ofrece no la vas a alcanzar si tú no quieres reconocer ni aceptar tu condición. Si estás aquí con dureza de corazón, no vas a experimentar el consuelo divino. Al principio del sermón yo les hablé sobre el juicio del oficial nazi Adolf Eichmann. Pues yo quiero contrastar esa falta de arrepentimiento que él mostró con el carácter de una de las personas que testificó en contra de él. Un sobreviviente del holocausto llamado Yehiel Dinur. Pues Dinur entró en la sala del tribunal y él se encontró cara a cara con Eichmann por primera vez desde que había estado en Auschwitz unos 20 años antes. En medio de su testimonio, pues Dinur comienza a llorar desconsoladamente y se desplomó mientras el juez presidente pues le daba el mazo para imponer orden. Si usted me pregunta a mí, yo asumiría que él hizo eso pues por las memorias traumáticas o por el resentimiento. Yo lo juzgaría de esa manera porque eso es lo que se me ocurriría a mí. Pero Dinur explicó que la razón fue porque él se dio cuenta que Eichmann, a pesar de que él había mandado tantas personas a matar, él no era un monstruo. Él era un hombre de mayor edad común y corriente. Él dijo que él reaccionó de esa manera porque tenía miedo de mí mismo. Vi que soy capaz de hacerlo también. Soy exactamente igual que él. Cada vez que sale una noticia sobre un criminal, sobre un asesino, sobre un abusador, ¿tú lo consideras un monstruo? Lejos de ti, lejos de tu naturaleza. ¿O te das cuenta de que esa misma maldad reside en ti? Mientras más claro y verdadero sea el concepto que tengamos de nosotros mismos, más grande va a ser la capacidad de lamentar nuestra naturaleza caída y correr a refugiarnos en Jesús. En su comentario sobre el Sermón del Monte, el pastor R. Kent Hughes pregunta: ¿te duele la culpa de tu pecado ante Dios y los hombres? Si es así y si eres cristiano, regresa al Señor y serás restaurado a la comunión. Sin pero, serás restaurado a la comunión. Punto. Si no eres creyente, acércate a Él ahora y Él te dará el reino. Ya. Ya, hoy es el día, porque Él te lo da todo ya. Él, me gusta este paralelo con el padre recibiendo al hijo pródigo. Él pondrá su manto sobre tus hombros, su anillo en tu mano, sus sandalias en tus pies y preparará un banquete para ti. Él te consolará. Eso sí, el consuelo inmediato que recibimos en esta vida, mire, no se compara al consuelo absoluto que vamos a recibir cuando llegue la Nueva Jerusalén. No se compara.
en Apocalipsis 21. Ahí dice que a todos los que son pueblo de Dios, Él mismo, Dios mismo, enjugará toda lágrima de sus ojos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Ya sea que lo estés haciendo por primera vez o por millonésima vez, en esta mañana Dios te invita a que confieses tu pecado, a que lamentes tu pecado y a que seas consolado por Él por toda la eternidad. Así que mientras el equipo de adoración toma sus lugares, vamos a preparar nuestros corazones para responder a esta palabra participando en la cena del Señor.